parte de Casa Joven, también soy parte, buenas noches, pastor, también soy parte del grupo de música de mi iglesia, Casa Music. Tengo 23 años actualmente, ya casi para los 30. Pero bueno, es un privilegio estar aquí. Sé que para nosotros como jóvenes no es sencillo mantener una relación o una conexión permanente con Dios, ¿no? Bueno, antes de comenzar a contar mi testimonio, pues quiero leer algo que cuando me dijeron, Maite, tú vas a dar testimonio hoy día, fue lo primero que se me cruzó por la mente porque dije, o sea, todo lo que me ha pasado está bajo una promesa que Dios entregó a la vida de mi mamá y luego pues obviamente era para mí, pues, ¿no? Pero bueno, eh, todo empieza con este versículo, así que está en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Este versículo me gusta Amén. demasiado. Amén, hermano. Este versículo me gusta demasiado porque es a todo lo que se basa mi vida. Entonces, que ya me van a entender. Eh, Primero quiero empezar contando algo muy increíble que yo no lo vi tal cual porque era muy bebé, pero creo que eso formó como el inicio de que, o sea, de la promesa de Dios en mi vida, como que diciéndole a mi familia, a mi mamá y a mi papá, que Dios tenía una promesa conmigo. Entonces, bueno, cuando yo nací, pues nací enfermita, nací con el hígado graso, con el hígado grande, entonces pues estuve internada para empezar con esa. Dios sanó mi vida, salí de ahí viva, gracias a Dios. Luego, al pasar del tiempo, yo seguía siendo una bebé. Iban bajando en la moto, yo iba en el canguro con mi mamá, mi papá iba al lado. Bueno, sopló viento en la carretera que iba bajando de Paita Alta a Paita Baja. En conclusión, se voltea la moto. Yo salgo volando. No me encontraba, no sabían yo dónde estaba, no emitía ningún ruido. Entonces mi mamá se asustó mucho, mi papá también. Mi papá empezó a gritarle al mototaxista porque fue un poco imprudente. Entonces, cuando me encontraron, mi mamá dice que me encontraron debajo de la moto, boca abajo. Por eso no emitía yo ningún sonido. Cuando mi mamá me levanta, me dice que está morada de lo asfixiada que estaba boca abajo. Cuando mi mamá me levanta, lo primero que yo hago es así y empiezo a llorar. Mi mamá y mi papá preocupados van al médico y dicen que no tenía nada, solo tenía un rasguñito, pero golpes internos absolutamente nada. Para mí fue muy increíble escuchar esto porque fue como Dios diciéndome, ya ves, yo te escogí a ti. Y no es todo, o sea, mi mamá dice que si ella no hubiese tenido el canguro ahí puesto conmigo, yo probablemente no hubiese sobrevivido porque es un barranco donde iban. Entonces, pues la cosa fue que una semana antes de que mi mamá tenía que ir a Paita Baja, pues le regalaron un canguro y mi mamá lo usa para ese día. Por eso les digo que es increíble porque es como que una semana antes, como que Dios permitió que pasara eso para que en ese momento no me pase nada. Y es como que si la mano de Dios me hubiera sostenido en ese momento. Como les digo, yo no lo recuerdo, pero fue algo que mi mamá me contó, que yo dije, tal vez mi mamá está exagerando un poco, pero cuando me reencontré con mi papá,
pregunté, le dije, papá, ¿es cierto que pasó esto? Y me dijo, sí, hijita, pasó, nos asustamos. Él también empezó de nuevo con el mototaxista, muy imprudente, etcétera. Pero me dijo, sí, nosotros te encontramos así, todo lo que te dice tu mamá sí es cierto. Entonces fue como que Dios me decía, tú fuiste escogida desde antes de que yo, antes de que yo naciera. Bueno, para mi hermano, bueno, para continuar, durante toda mi vida, bueno, yo nací en cuna cristiana, así es como yo conozco la existencia de Cristo, porque yo nací en cuna cristiana. Mi abuelita, la mamá del pastor, es cristiana. Ella siempre me llevaba a las vigilias, a los ayunos, a la escuelita dominical. También mi mamá, bueno, se convirtió después, el pastor ya era pastor, entonces, pero yo viví en Lima, pues yo simplemente era como que sabía que había un Dios, iba a la escuelita dominical, iba a las vigilias con mi abuelita, pero nunca había tenido un encuentro tal cual con Dios. Dios había hablado una vez en mi vida, cuando yo tenía que asistir a un día a una célula que hacían por mi casa, pero no fui, y Dios habló a mi corazón diciendo, regrésate. Pero fue como si oyera la voz de Dios, pero en sí tal cual no había sentido la presencia de Dios en mi vida. Entonces, bueno, yo vengo acá a Trujillo. Para empezar, no tenía un encuentro con Dios, sabía que había un Dios, sabía, y siempre yo creo que esto es como que piensan que tal vez por ser familiares o de alguna persona, como en este caso el pastor, tal vez de que toda mi vida tuve que haber sentido a Cristo, no. Igual creo que es lo mismo con los hijos de los pastores, no, porque cada uno experimenta su propio tiempo con Dios. Mi primer encuentro con Dios fue a los 15 años. Antes de eso yo era una persona que la verdad simplemente iba a la iglesia por obligación, era una chica adolescente rebelde, creo que mi mamá se acuerda mucho de eso, siempre lo dice también, pero yo me arrepentí de eso, no estuvo bien. La verdad me da un poco de vergüenza mencionarlo, pero creo que es necesario porque, siento que hay muchos jóvenes que, pasando por su adolescencia, que son así. Entonces, pues bueno, ¿no? Yo experimento mi primer encuentro con Dios a través de que yo tenía baja autoestima. A mí en el colegio me hacían mucho bullying. Me decían un montón de cosas porque obviamente era muy niña, me decían que era fea, que lo típico, ¿no? De que pareces una tablita, un montón de cosas así muy hirientes. Me señalaban por muchas cosas, que si yo pasaba, de que cómo caminaba, de que por qué hablaba, un montón de cosas. Entonces mi autoestima fue bajando, ¿no? Me sentía la peor chica del mundo, de que llegué a pensar que tal vez era mejor no existir, de que porque empecé a renegar también de Dios, que por qué me has traído a este mundo si todos me tratan así, que yo no tengo ningún propósito en esta vida. El diablo empezó a jugar con mis pensamientos, ¿no? Yo me acuerdo que fue en un ayuno que el pastor saca a un montón de personas para orar por la iglesia al frente, y yo no sabía orar. Yo no sabía orar. En ese momento fue como que, ¿por qué me pasa a mí? Yo no sé orar, ¿ahora qué voy a decir? No puede ser. Yo me acuerdo que hicimos una fila y yo me fui al último porque yo no sabía qué decir. Mi pensamiento era, yo me voy al último para yo cerrar la oración y cerrarla rápido. Entonces por eso yo me fui al último, porque yo no sabía orar. Entonces mientras que iban pasando, yo iba orando, le iba a decir, Señor,
discúlpame, ¿no? Por todas estas veces que renegué por ti. Me sinceré con Dios, porque a mí algo se me quedó del pastor que decía que cuando tú te acercas a Dios tienes que ser sincero con Dios. Entonces me empecé a sincerar con Dios y en ese momento yo escucho que Dios como que susurra a mi mente diciendo: no importa cómo te señalen ni cómo te digan que tú eres mi hija, así tal cual. Y yo empecé a llorar, ahí fue mi primer encuentro con Dios. Pero como toda adolescente, pues no entendía muchas cosas, me volví a alejar de Dios, volví a ser desobediente con Dios. Incluso hubo un tiempo que empecé a dudar de muchas cosas, no me lo creía, la verdad era como que mi mente empezó a jugar mucho conmigo, permití pensamientos que el diablo me metía a la cabeza, era muy feo, muy feo. Vivía una doble vida también, pues muy muy feo porque no había un orden en mi vida, para empezar no había un orden en mi vida, me sentía una persona muy desleal, me sentía una persona que no estaba siendo sincera. Claro, yo sabía que había un Dios, pero habían tantos pensamientos en mi mente que empezaban a dudar como del poder de Dios, no de que había un Dios, sino del poder de Dios, de lo grande que es Dios. Yo empecé a dudar y muchas veces caemos en eso, ¿no? De que limitamos a Dios. En nuestra cabeza los problemas son más grandes que Dios y en realidad no es así. Dios es más grande que los problemas. Entonces, y mi mente empezó así, ¿no? De que claro, Dios no me va a poder hacer eso, no me va a poder ayudar, un montón de cosas. Me empecé a alejar, hasta que ¿cuándo fue? El 2019 me parece, que vinieron personas de Betel. Me volví a reconciliar con Dios. Yo le decía a Dios que yo quería ser profeta a las naciones y empecé a preguntarle qué es lo que yo debía estudiar, porque antes de eso yo decía, yo quiero estudiar psicología, pero era a mi gusto, lo que yo quería. Sin embargo, Dios no quería que yo estudiara psicología. Él me dijo a través de un sueño lo que yo tenía que estudiar. Yo soy estudiante de traducción e interpretación de idiomas. Yo, por medio de un sueño que Dios me da, que yo me veo con varias personas sentadas en una mesa hablando diferentes idiomas, es donde yo entendí que Dios quería que yo sea de las personas que conectaran con otras personas a través de las naciones. Entonces yo dije, ok, me voy a meter. No averigüé mucho, la verdad, sobre mi carrera porque yo sabía que si empezaba a averiguar tal vez no me iba a convencer del todo. Entonces me metí nada más. Dije, bueno, Señor, tú dijiste, yo lo hago. Me metí. Empecé a trabajar también en lugares más donde el horario tiene que ser así. Un montón de cosas, ¿no? Donde para pedir un permiso tenías que hacer horas extras, pedirlo con tiempo, un montón de cosas. Por ende, yo estaba más ocupada y empecé a dejar a Dios de lado otra vez. Entonces, yo por eso siempre que les digo a las personas que son más allegadas conmigo, en los jóvenes, que las trato de animar, les digo, no dejen a Dios de lado, porque si tú dejas un día por tu cansancio o porque piensas que no estás, no tienes tiempo, con solo un día, créeme que ya el diablo se aprovecha. Ya no va a ser un día, van a ser 2 días a la semana, ya no van a ser 2 días a la semana, van a ser 3 días a la semana. Y así fue como yo empecé a dejar de lado a Dios, pues, ¿no? Ya por último eran ya los 7 días de la semana. Ya no tenía tiempo, mi servicio en la iglesia pues devaluado, se notaba. También en mi casa mi mamá
mamá renegaba mucho conmigo porque uno cuando está lejos de Dios o cuando no tiene a Dios en su corazón, no hay ese amor para con los padres tampoco, porque, o sea, no es que amor, sino que el tipo de obediencia, hay una obediencia por obligación y una obediencia por amor. Entonces ya no era obediencia por amor, sino por obligación. Entonces ya era todo mecánico, todo sistemático. Empecé a poner otras cosas por encima de Dios y la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, que nuestro Dios es un Dios que quiere el primer lugar en nuestras vidas, no el segundo ni el tercero, sino el primer lugar. Entonces, pues me da parálisis facial. Cuando me empieza a dar parálisis facial, yo le dije a mi mamá, me sinceré con mi mamá, le dije, mamá, dudé esto, dije esto, hice esto, por eso Dios me jaló las orejas. Yo siempre les digo a los jóvenes, no esperes que Dios te jale las orejas, porque simplemente, no era solamente la parálisis, o sea, en ese tiempo que me dio la parálisis, no era solamente yo la que pasaba crisis en mi familia. Mi primo se accidentó casi al borde de la muerte. Yo crecí prácticamente con mi primo, nos íbamos de vacaciones a Paita y pasábamos todo el día juntos, todos los días con mi abuelita. Entonces prácticamente yo crecí con él y se accidenta. Y eso me choca a mí. Pero ¿qué pasa? Que como yo sentía que como mucho dudaba de Dios, era como que no podía orar con libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, bueno, ahí está mi tío, el pastor, y ahí está mi mamá. Bueno, no creo que Dios necesite mi oración. Y sácata que Dios me da la parálisis. Cuando yo empiezo a tener la parálisis, fue tanto la presencia de Dios que yo un día llegué a la oración, me acuerdo. No, para empezar, hubo una película en la iglesia con los jóvenes y Dios habla a través de esa película a mi espíritu, y yo me empecé a quebrantar, ¿no? Mi corazón ya empezó a ser de carne de nuevo porque ya se había vuelto un poco más duro. También fui a una oración que fue la oración de Casa Music. También fue ahí, o sea, mi corazón estaba muy, o sea, en ese momento no paraba de llorar. Yo decía, perdóname, por favor. Yo me sentía como la mujer de flujo de sangre. Por eso a mí me gusta mucho esa historia, porque yo me sentía como esa mujer que decía, si tan solo tocara el borde de su manto, o sea, no a Jesús, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Entonces yo me sentía así cada vez que yo oraba, eso yo me acordaba de verdad. Yo decía, yo sé que tú sanaste a la mujer de flujo de sangre, no fue necesario que ella te tocara la piel en sí, sino el borde del manto. Entonces yo dije, yo sé que tú me vas a poder sanar. Pero obviamente el proceso es muy desesperante de la parálisis, porque yo dije, no, me voy a quedar con secuelas, voy a quedar con el ojo que tal vez se me cae un poquito, con la boca que se me cae un poco. Yo tenía mucho miedo. Mi mamá siempre ha sido una persona que me apoya mucho, me alienta, y yo le hice una promesa a Dios, le dije, Señor, para empezar, mi mamá me dice, cuando tú te sanes vas a ser mucho más bonita. Mi mamá me alentaba así, vas a ver que Dios te va a sanar, cuando te sanes vas a ser mucho más bonita, que no sé qué. Y yo, sí, mamá, muchas gracias. Obviamente me alentaba en ese momento, pero cuando yo me miraba al espejo era muy traumante, por así decirlo. Entonces, luego de eso, yo le hice una promesa a Dios en una de mis oraciones. Le dije, Señor, si tú me sanas, yo no voy a nunca más dejar que mi trabajo, mis estudios u otra cosa esté por encima de ti. O sea, tú vas a ser mi primer lugar siempre. Si yo me consigo un trabajo que obstruya tus horarios para yo servirte y adorarte, renuncio. Si yo veo que hay cosas que me están obstruyendo, las saco. Y, o sea, hasta ahora
yo siento que, o sea, lo estoy cumpliendo. Siempre, o sea, hasta ahora Dios es mi primer lugar en mi vida. Y todo esto es gracias porque todo lo que me ha pasado, o sea, es bajo la promesa que Dios hizo conmigo. Y hasta ahora sigo batallando, obviamente, porque todo joven tenemos luchas. Las mujeres somos más emocionales, por ejemplo. Y hay un montón de luchas con nosotros los jóvenes, un montón de cosas que se empiezan a levantar, amistades que quieren influenciarte, un montón de cosas, pero yo cada vez que empiezo como que mi mente empieza como que no, tal vez, no sé, puedo ir a este lado. Dios es como que me hace recordar la promesa y me dice, tú no perteneces allá, tú perteneces conmigo. Entonces eso es lo que a mí hasta ahora es como que wow, o sea, no soy cualquier persona, no soy, tal vez sí cometí errores un montón en mi pasado, pero ahora que conozco a Cristo, que sé qué es lo que está bien, que sé qué es lo que está mal, o sea, Dios siempre está recordándome. Otra cosa, mientras que yo estaba en ese proceso de duda antes de que me dé la parálisis, yo siempre, a mí se me quedó, no me acuerdo quién dijo, que con cada cosa que Dios había creado, Él te dice que te ama. Entonces cada vez que yo veía un árbol, un simple árbol, era como que Dios me decía que me amaba, y yo lo sabía, pero yo como que, o sea, era como que me hacía de la cieguita, como que de la vista gorda, y no le prestaba atención. Incluso a mí me gusta mucho ver el atardecer en los cielos, y yo sabía que a través de ese atardecer Dios me estaba diciendo que me amaba, porque era algo muy bonito, es como un arte, ¿no? Entonces yo sabía que a través de muchas cosas que tal vez para los demás parecen simples, que tal vez están ahí por existir, en realidad a través de esas cosas, a través de que hay árboles, a través de que hay animales, a través del mar y un montón de cosas, Dios te está diciendo que te ama, porque Dios creó eso para que tú estés ahí disfrutando, para que tú estés ahí haciendo recordar que lo creó porque te ama. Entonces, siempre me acuerdo de eso, de que yo veía un árbol y decía, Dios creó este árbol porque nos ama, o porque me ama, porque me escogió, pero era como que lo sabía, pero no lo recepcionaba, por así decirlo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir, de que también Dios me sanó de muchas cosas, me dio apendicitis, me dejaron ahí, un montón de cosas, pero Dios ha sido bueno, siempre estuvo conmigo, siempre fue misericordioso y fiel a pesar de las cosas que yo pensé, de las cosas que yo hice, de las cosas que yo hablé, oí, miré, de un montón de cosas. Dios siempre permaneció fiel y hasta ahora Él me dice, yo te escogí, o sea, yo te escogí y tú eres mía, o sea, eres de mi propiedad. Amén. Amén. Y yo, la verdad estoy muy, muy, muy agradecida con Dios por todas las cosas que me ha mostrado, por todas las cosas que me ha enseñado. Me ha librado de relaciones tóxicas, tanto en amistades, un montón de cosas, ¿no? También trabajó mucho conmigo en el lado de la autoestima porque yo no tenía identidad, ¿no? Como les menciono, yo sufrí mucho bullying en el colegio. No sé si mi mamá supo, creo que ahorita recién se está enterando, no sé la verdad, pero yo sufrí mucho bullying, me decían muchas cosas en el colegio, horribles, insultos, me decían muchos insultos, y yo vivía deprimida, la verdad. Me dio ansiedad también en la adolescencia y Dios me sacó de todas esas cosas, o sea, Dios me libró, Dios me hizo tener identidad, Dios hizo que yo me diera cuenta de la persona que soy y a pesar de que a veces digo, ay, no me gusta esta ceja porque esta no sé qué con esta, pero o sea, Dios hace, no sé cómo le hace que cada vez que me veo al espejo es como que si Él me dijera, oh, tú así tal cual yo te creé, tú eres perfecta para mis ojos, ¿no? Y yo, o sea, la verdad agradezco mucho, siempre le doy gracias a Dios porque yo les menciono a todos los demás que cada día que tú vives es un milagro de Dios en tu vida.
todas las cosas que pasan, a pesar de que sean malas, es para que Dios, o sea, Dios te hace aprender de esas cosas. Nunca se debe renegar de Dios, porque Dios hace que tú te vuelvas más fuerte en esas cosas. Tal vez Dios te quiere probar en paciencia, en amor. Hay muchas cosas también. Me alejé de amistades tóxicas que me hicieron tomar malas decisiones, pero Dios siempre me decía, no, tú no perteneces ahí, tú perteneces conmigo. Y yo lo escuché muchas veces y pues así, ¿no? Dios tiene que ser siempre, siempre, siempre el primer lugar en nuestra vida. Yo ya, o sea, incluso hace poquito yo le comenté a mi mamá y al pastor que yo renuncié a mi trabajo porque no me estaba ayudando con lo que yo le había prometido al Señor. Y yo le dije a mi tío, yo quiero involucrarme más en lo que es mi desarrollo en el servicio de la iglesia y mi desarrollo personal, también obviamente con los idiomas, con mi negocio. Y yo le dije que iba a empezar a hacer crecer mi negocio para yo poder ser mi propio jefe, y mi mamá también me apoyó mucho en esa decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos para mí, los horarios de un trabajo laboral me limitan demasiado. Y ahora que voy a retomar otra vez mi ciclo en la universidad, voy a seguirlo. Pues la verdad es que, o sea, no podría estar trabajando y estudiando y en la iglesia, porque o me pierdo de la iglesia o me pierdo del estudio o del trabajo. Y creo que más, o sea, es mucho más probable de que, como el trabajo siempre te limita a estar ahí, te sujeta porque estás bajo un contrato, o sea, lo que más influye en negativo está en la iglesia. Entonces, por eso yo decidí como que prefiero yo ser mi propia persona que maneje mis tiempos con mi negocio, para yo poder dedicarle el tiempo que Dios se merece en mi vida y el tiempo en el servicio que es en la iglesia. Entonces, así, ese es mi testimonio. Creo que más adelante, ya cuando me toque el tiempo de dar más detalles específicos, creo que se sorprenderán mucho más de las cosas que Dios ha cambiado en mi vida. Gracias.